Levante sus manos al cielo, ahí donde está. Padre, gracias por este tiempo de poder adorarte. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta familia. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Habla nuestro espíritu. Que esta enseñanza, esta palabra no se quede en el conocimiento humano, sino que sea revelado en el espíritu y cada persona sea edificada en esta hora y haya un cambio de vida. Clamamos, Señor, que las mentes sean abiertas, los corazones sean receptivos para tu buena palabra. Háblanos, Señor, tenemos hambre de ti. Amamos tu palabra, honramos tu palabra. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo tú nos das sabiduría. Tú nos enseñas la verdad del Padre. Tú nos bendices, Señor. Muchas gracias por esta palabra que hoy se desata para bendición de cada uno de nosotros en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Qué lindo verlos en esta preciosa mañana, tarde. Qué alegría estar con ustedes. De verdad que los amamos, muy contentos de estar de nuevo por acá. Ustedes son nuestra familia. Siempre decimos, la familia Emanuel es nuestra familia. Y de verdad que cuando no estamos acá los extrañamos porque los amamos. Así que muy contentos de estar acá. Y quiero que abran conmigo la palabra del Señor. Vamos a entrar de lleno en esta breve enseñanza que vamos a compartir. Mateo capítulo 24, versos del 10 al 14. Y vamos a estar leyendo estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si se ponen de pie para que tengamos un poquito de reverencia? Esta palabra la leemos juntos. Si usted tiene su Biblia, sáquela. Algunos todavía la traen en papel. Yo uso digital porque me gusta que me extienda los versos, porque ya como que estoy cada día viendo menos. Pero si usted la anda a través del teléfono, del iPad, no importa cómo la ande, saque la palabra de Dios. La vamos a leer en la Nueva Versión Internacional juntos. Y dice la palabra que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay otro verso que quiero que leamos, y ahí con su Biblia abierta la vamos a leer. Segunda Crónicas capítulo 15, verso 5 al 6. Y dice: en aquellos tiempos no habrá seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrirán grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozarán unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pueden tomar su asiento. Vamos a meditar un poco en esta palabra que hemos leído. Y bueno, estamos hablando del avivamiento, del mover de Dios, que hoy más que nunca necesitamos un mover de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Entendiendo que los avivamientos no provienen del hombre, provienen de Dios, ¿sí? Que todos los métodos humanos no son suficientes para que Dios se mueva, sino que un avivamiento es un mover soberano de Dios entre un pueblo espiritualmente preparado. Y por eso, como iglesia, estas enseñanzas las traemos para poder prepararnos, para poder estar listos en los tiempos que estamos viviendo. Y sea que este sea el tiempo, digamos el último tiempo, o sea que falte más tiempo, no importa. Lo importante es que usted y yo estemos preparados delante del Señor, porque hay patrones en la Biblia que nos muestran, y a través de la historia también, cómo el mal trabaja y cómo Dios también con su poder sobrenatural también se mueve en tiempos difíciles. Hemos visto que muchas señales se están cumpliendo. Vemos terremotos, hambres, pestilencias,
Y no tenemos que ir muy lejos, viendo a nuestro alrededor en la nación en la cual nosotros vivimos, también vemos cómo la condición moral de esta nación ha ido decayendo poco a poco, y nos damos cuenta de que aún dentro de las iglesias la pasión se va perdiendo, viene ese enfriamiento espiritual, es como un adormecimiento espiritual. Y la iglesia misma ha tenido un gran bajón. Mucha gente se acomodó a los medios, se quedó en las casas, y poco a poco fueron perdiendo la espiritualidad. Y no necesariamente por el COVID, porque sí, todos vivimos esa experiencia, ¿verdad que sí? Que fue un tiempo donde de pronto se cerró la iglesia y por un tiempo estuvimos pues usando la virtualidad, y qué bueno. Pero hay gente que se enfrió y ya ni siquiera continuaron hacia adelante, buscando a Dios, instruyéndose espiritualmente. Más bien se adaptaron a la cultura del mundo, se adaptaron a los placeres de la carne, a los deseos de la carne. Y bueno, y viendo esta nación, vemos cómo esta nación pelea para enseñar valores que no tienen nada que ver con los principios de la palabra de Dios que están escritos. Cómo esta nación pelea por el aborto, por quitar la vida a criaturas inocentes. Cómo la inmoralidad sexual se sigue practicando desenfrenadamente. Vemos cómo las personas se siguen suicidando, el crimen avanza, y cómo la oscuridad siempre sigue avanzando en estos tiempos. Y segunda Crónicas 15:5 que leíamos dice que en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas con otras, pero me llamó tanto la atención esta última parte del verso que dice: porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Y si vemos la historia bíblica, nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento Dios muchas veces trajo juicio a las naciones a través de diluvio, a través de fuego. Ustedes recordarán cómo Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego, a través, digamos, de demostrando el castigo de una manera activa hacia la rebeldía y al pecado de la humanidad de ese tiempo. Se manifestaba la lepra, se manifestaba en el caso de la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Ustedes recordarán todas esas formas y maneras como Dios manifestaba su juicio sobre las naciones de la tierra. Pero con la venida de Jesucristo vemos que la ira de Dios se ha aplacado de mucho, pero aún así Dios muestra su ira contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres, según lo que dice Romanos 1:8, de una manera ya no activa sino pasiva, diríamos de una manera silenciosa, pero Dios siempre sigue siendo Dios. La misericordia de Dios también sigue extendida. Y quiero que veamos este verso, Romanos 1:18. Dice que en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres o de los seres humanos, con su maldad, que con su maldad obstruyen la verdad de la palabra. O sea, Dios ya no trae diluvio, ya no trae fuego consumidor como en otros tiempos, ya no hay estatuas de sal apareciendo por todos lados allí, ya no hay quizás lepra, pero siempre la justicia de Dios, la ira de Dios sigue activa de una forma quizás pasiva, condenando o dándole oportunidad a la gente que se arrepienta más bien en este tiempo. Y aquellos que no se arrepienten, pues dice la palabra en el verso 24 de Romanos 1, que Dios los entregó a sus malos deseos. Como ellos insistieron, quisieron persistir en su pecado, en su rebeldía, en su desobediencia, entonces Dios los dejó. Dice Romanos 1:24, por eso Dios los entregó a los deseos malos de su corazón, que conducen a toda impureza sexual, de modo que
degradaron, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. O sea que Él ya no muestra su ira como antes, simplemente Dios los entrega a sus malos deseos. Y ahí la palabra que dice, la consecuencia del pecado es muerte. Si saben Romanos, ¿verdad? Dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vemos ese capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Que me salté a esos versos. En el verso 24 al 26 también habla cómo Dios los entregó a los malos deseos de los corazones, que conduce a la impiedad, a la inmoralidad, que esta gente en su desobediencia cambiaron su uso natural. También dice que adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que al Creador. O sea, la falta de respeto y de honra a Dios y a la palabra se perdió. Y entonces Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, ¿verdad? Al pecado. Y qué triste. El verso 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es como cuando uno tiene el hijo, ¿verdad? Y el hijo es desobediente y es rebelde y ya el papá le dijo, hijo, no lo haga. Y el niño siempre sigue, ¿verdad? Haciendo lo que el papá le dice que no haga. Y entonces le dice el papá, no permita que me levante de aquí, porque si me levanto de aquí, usted sabe qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? Entonces viene el castigo. Entonces Dios como que nos va dando como oportunidades, pero cuando persistimos en ser rebeldes y de ser así desobedientes, Dios también deja que la gente haga lo que quiera y por fin consiguen el castigo. Y aquí veo tres maneras diferentes cómo podemos ver la demostración de la ira de Dios. Dice que cuando insistimos o persistimos en la desobediencia, Dios simplemente los entrega los deseos que ellos tienen. Hagan lo que quieran, pero la paga, la recompensa va a ser lamentable. Es como si Él se apartara y dijera, sigue tus planes, haz lo que tú quieras, sigue tu agenda, sigue los deseos de tu carne, sigue adelante. Entonces Dios se abandona. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, Dios nos abandona muchas veces y entonces se siente ese silencio de Dios. Y eso es tremendo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir sin Dios? Sin la misericordia de Dios, sin el amor de Dios, sin el cuidado, sin la protección de Dios. Porque con Dios, ¿qué es lo que hay? Hay paz. Con Dios hay cobertura divina. Con Dios hay protección. Con Dios, cuando Él está envuelto en nuestras situaciones, las cosas van mejor, ¿sí o no? Muchos de nosotros hemos comprobado, ¿verdad? Lo que fue que Dios llegara a nuestra vida, cómo nuestra vida cambió, la de nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, aún el área financiera. Yo puedo decir que hasta físicamente yo tuve un cambio poderoso, porque el cambio empieza de adentro hacia afuera, y cuando hay paz en el corazón, eso se ve reflejado hasta en nuestro rostro, hasta en nuestro propio cuerpo. Y a veces hay grandes crisis en el mundo, pero la protección de Dios está con nosotros. Entonces vemos la bendición. No vamos a ir tan lejos. Acabamos de ir saliendo de esta pandemia, y en tiempo de pandemia tantas personas en la iglesia, y aquí no murió nadie por causa de COVID, ¿sí o no? Aquí estuvimos, la gente estuvo, aunque les dio la enfermedad, pero no fue de muerte. Y el Señor guardó, trajo protección, provisión sobrenatural. La gente trabajó, y yo lo que vi fue que el Señor los prosperó en ese tiempo. No solo eso, sino que hubo provisión de comida para aquellos que necesitaron. Vimos la mano de Dios protegiendo, fortaleciendo, ayudando y bendiciendo a la iglesia, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, dice amén. Entonces, sin Dios, ¿qué es lo que hay? Sin Dios hay caos. Sin Dios estamos expuestos a su enojo, y muchas veces a su silencio.
Porque sin Dios muchas veces no hay respuesta a aquellas peticiones y necesidades que tenemos en el momento cuando más necesitamos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a Dios de la manera correcta? ¿Verdad? Como regresando al texto de 2 Crónicas capítulo 15 verso 3, veamos este texto. Aquí dice que por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin ley, pues no había sacerdote que les enseñara. 2 Crónicas 15, 3. Por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin ley, y también no había sacerdote que enseñara. El pueblo de Israel es un gran ejemplo para nosotros. Y veamos el ejemplo. Dice que este pueblo, a causa de su desobediencia, de su rebeldía, entró en ese tiempo donde no adoraban al verdadero Dios, aunque dioses tenían, ¿verdad? Porque la gente se hace muchos dioses. Y entonces este pueblo dice que no tenían al Dios verdadero. Sin el Dios verdadero estaban desprotegidos. Ellos, ¿qué sucedió? Ellos reemplazaron, Dios fue reemplazado por otros dioses y empezaron a adorar otras cosas que no eran Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces en el tiempo de nosotros. Muchas veces amamos otras cosas y ponemos a otras cosas en el lugar de Dios. Aquí en la iglesia hemos enseñado que debemos de tener un orden de prioridades. ¿Quién se acuerda cuál es lo primero en nuestra vida? Dios, ¿verdad? Primero es Dios en nuestra vida. Segundo, soy yo, ¿verdad? Porque si yo estoy sano, si yo estoy en un buen estado físico, emocional, mental, yo voy a poder ser de bendición a mi familia, porque mi familia es mi tercera prioridad, ¿verdad? Entonces, y la cuarta, pues ya viene el trabajo secular, ya vienen las cosas espirituales, el ministerio y todo eso. Entonces, la Biblia dice que no debemos de tener dioses ajenos delante del Señor. Él es el único Dios, y Dios es un Dios celoso. A Él no le gusta que nosotros le demos su lugar a nadie. A Él no le gusta ser segundo, a Él le gusta ser el primero en nuestra vida. Y cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, entonces es lindo, porque lo honramos y Dios honra a los que le honran. Entonces, mira, yo creo que en este tiempo es importante que miremos el orden de prioridades de nuestra vida, en qué categoría hemos puesto a nuestro Dios, ¿verdad? Si Él ocupa el primer lugar, hay un verso también que dice en San Mateo 6, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, todo lo que tú necesitas. El problema es que muchas veces ponemos el trabajo en primer lugar, ponemos a veces al esposo en primer lugar, o a la esposa, o a veces ponemos a los hijos en primer lugar, o ponemos nuestros carros, nuestras propiedades, nuestras casas, y le damos el primer lugar a otras cosas que no es Dios, y eso se vienen convirtiendo en dioses para nosotros. Entonces Dios no quiere que hagamos eso, sino que pongamos orden en nuestra vida, que nos ubiquemos bien, que disfrutemos la bendición que Él nos da después de que lo ponemos a Él primero, porque Él va a traer todas aquellas añadiduras. Dice amén. Entonces este pueblo dice también que estaban sin sacerdote que enseñara. ¿Qué era lo primero que habían perdido ellos? Estaban sin el verdadero Dios, ¿verdad? Fue lo primero. Se descuidaron de su Dios. Tenían a otras cosas en primer lugar. Segundo, no tenían sacerdote que enseñara la palabra de Dios. Entonces los predicadores estaban allí, pero estaban en silencio. Habían callado, no predicaban, no enseñaban los principios de la palabra de Dios. Entonces en este tiempo, nosotros como iglesia debemos de predicar la palabra de Dios tal y como está en este libro. Amén. Si creemos la palabra, si hemos recibido la palabra de Dios en nuestro espíritu, pues prediquemos tal y como está la palabra de Dios escrita. Porque hay cosas en la Biblia que la gente dice,
no, y Dios dice, sí. Hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios cuando Dios le está diciendo, estás en mal camino, tienes que alinearte, ordena tu casa, ordena tu vida. Y la gente está muchas veces siguiendo su propio camino. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Este pueblo descuidó la enseñanza, descuidó la predicación, pero nosotros tenemos que aprender de este pueblo. Tenemos que aprender a predicar todo lo que la Biblia dice respecto a la familia, respecto al matrimonio, respecto, digamos, a los valores morales, respecto, en la palabra de Dios hay para todo punto o toda área de nuestra vida y para todos. Entonces es ir al libro, es ir a la palabra de Dios, coger el mensaje correcto y predicárnoslo y predicarlo también a otros. Y yo sé que como en la iglesia también hemos enseñado que la familia es uno de nuestros valores, ¿verdad? Que la familia es nuestro primer ministerio. Entonces tanto enseñamos a otros en los grupos, en las reuniones que tenemos, pero también en nuestras casas apartamos esos tiempos donde tenemos nuestro altar familiar, nuestras reuniones, e instruimos a nuestros niños con los valores y los principios de la palabra de Dios que ya están escritas, que el pueblo de Israel en ese tiempo descuidó, pero que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo a valorar y a honrar los principios de la palabra del Señor. Así que no sea predicador mudo, no sea sacerdote mudo. Voltéese a su vecino y dígale, tienes que aprender a hablar la palabra, los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todo lo que tú necesitas está en la palabra de Dios. Es un manual que si lo sabemos usar, si lo abrimos y si lo seguimos, vamos a llegar al destino correcto, como iglesia, como familia, como ministerio. Lo tercero que este pueblo había perdido era la ley de Dios. Estaban sin ley. ¡Qué desorden! La verdad absoluta de la palabra de Dios había sido abandonada por este pueblo. Y en este tiempo una frase muy popular que tenemos nosotros es que decimos, esta es mi verdad. Y nos quedamos con nuestra verdad y no respetamos y valoramos la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no hay otra verdad. La verdad es la de la palabra. Y a esa tenemos que alinearnos, nos guste o no nos guste. Hay momentos donde hay que hacer enmiendas a nuestra vida, a nuestro carácter. Hay momentos donde como esposos, como esposas, como padres, como digamos líderes o siervos de Dios, la palabra dice cómo hacer las cosas y tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Someternos a la verdad de la palabra y entender que no se puede bajar el estándar de la palabra de Dios. Ahí está nuestra dirección, ahí está la manera que debemos de madurar en nuestro carácter y establecer esos principios en nuestros corazones. Y en este tiempo, pues, si miramos al mundo, hay mucha confusión. El mundo tiene mucha confusión. Usted abre, digamos, enciende la televisión, se mete a los medios y se da cuenta que hay mucha gente confundida con la creación, confundida, digamos, en lo que es un hombre, en lo que es una mujer, en lo que es un bebé. Entonces hay tanta confusión en la gente en este tiempo, pero la verdad de Dios es que Dios no está confundido. Dios es un Dios de orden. Dios hizo bien las cosas. Él hizo perfecta su creación. Y si la humanidad se vuelve a Dios y se vuelve a los principios de la palabra, entonces va a haber una humanidad en orden. Por eso es que estamos clamando por avivamiento, para que la gente se vuelva a Dios, se vuelva a los principios y toda esa confusión sea quitada de las mentes y haya sanidad en nuestra tierra, sanidad en las familias que lamentablemente están siendo muy, pero muy afectadas en el día de hoy. Entonces, este pueblo, ¿qué dice? Había reemplazado a Dios. ¿Qué más había hecho? Los predicadores ya no hablaban de la verdad de Dios y la ley del Señor había sido abandonada. Pero quiero que veamos el verso 4 del capítulo 15 de Segunda Crónicas, donde estamos leyendo.
Nueva Versión Internacional. Dice, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Qué lindo, ¿verdad? Cómo es Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Volverse a Dios. Lo segundo, lo buscaron. Y lo tercero, lo hallaron. Qué lindo es cuando nosotros seguimos la directriz del Espíritu Santo. Yo sé que nosotros como iglesia estamos iniciando un nuevo año que hemos denominado un año de lo nuevo, de las cosas nuevas que Dios hará, basado en Isaías capítulo 43, verso creo que 21 en adelante, que Dios dice que dejemos de pensar en lo que queda atrás, ¿verdad? Hay muchas cosas del pasado que no fueron, quizás no fue lo mejor que vivimos, y vivimos muchas veces atados a ese pasado, a ese fracaso, a esa cosa que nos trae tristeza, dolor. Pero dice el Señor, olviden todo ese pasado, ahora enfóquense en su futuro. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que Él abrirá camino en el desierto y ríos en tierra seca. Esa es la palabra que hemos recibido de parte de Dios para nuestro año. Entonces, para ver la bendición de Dios, ¿verdad? Y que esa palabra rema o específica de Dios se haga vida en nuestra vida, necesitamos mantener un estilo de vida de arrepentimiento. Y eso fue lo que esta gente hizo. Primero hubo arrepentimiento. Entonces tenemos que regresar al señorío de Dios. Dejar que Dios sea nuestro jefe. Que Dios sea nuestro Señor, sometidos a su gobierno, sometidos a su cobertura, sometidos a su dirección. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios también se vuelve a nosotros. Cuando miramos hacia atrás y miramos los avivamientos que han sucedido en diferentes naciones de la tierra, aún incluyendo en esta nación, miramos que cualquier avivamiento, cualquier mover de Dios ha sido totalmente dirigido por un masivo arrepentimiento, porque la gente se ha vuelto a Dios de todo corazón, lo ha buscado. Y si miramos, por ejemplo, no hay ningún avivamiento que haya estado marcado por un arrepentimiento masivo. Si vemos a Martín Lutero, vean, quien lideró la reforma, escribió 95 explicaciones. Y él explicó todo lo que estaba la iglesia haciendo mal. Y él dijo esto, esta es la primera razón, dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando Él dijo, arrepentíos, Él quiso que toda la vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. O sea, no es que solo nos arrepentimos del pecado el día que venimos a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se arrepintieron ya del pecado? Lo hicimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dimos nuestro paso de fe, recibimos a Cristo Jesús como Señor, lo confesamos como Señor y Salvador y permanecemos, ¿verdad? En el Evangelio, creciendo, avanzando, pero tenemos siempre conciencia de que si nosotros fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si nosotros de pronto hacemos algo incorrecto, inmediatamente vamos a la cruz y confesamos nuestros pecados, porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es como que todas las noches nos lavamos los pies, ¿sí o no? Con el poder de la sangre, y estamos declarando cada día ese arrepentimiento. Entonces cuando tú vives con un corazón arrepentido, con un corazón entregado completamente al Señor, reconociéndolo en tu vida, ¿qué sucede? Dice la palabra que el corazón contrito y humillado no lo desprecias. No lo desprecia el Señor. Eso lo dice en el Salmo 51. Cuando David tuvo su tiempo de arrepentimiento, él entendió que cuando hay humillación, cuando hay arrepentimiento, Dios nos perdona. Entonces no podemos
rechazar la convicción que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos en conexión, cuando estamos buscándolo a Él en oración. Hebreos capítulo 12, versículo 25, este es otro verso tremendo que me estremeció cuando lo estaba leyendo. Hebreos 12, 25 al 29, si lo pueden leer conmigo, dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de la palabra? Entonces dice: pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces la frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Qué tremendo este pasaje, ¿verdad? Otros descuidaron la salvación, pues no la descuidemos nosotros, ¿verdad? Cuide la salvación que usted ha recibido. Dios es grande en misericordia, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha restaurado con su sangre, nos ha dado una vida en libertad. No desaprovechemos, no menospreciemos esta salvación tan grande. Más bien, adoremos a Dios, honremos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Sirvamos, le dice, no con miedo, ¿verdad? De pánico, sino con temor reverente, reverenciando su palabra, reverenciando sus principios. Y usted verá que la bendición del Señor se va a manifestar sobre su vida si usted se mantiene en obediencia, en fe a esos principios. De otra manera, al final el verso que dice: Él sigue siendo fuego consumidor. Entonces, yo entiendo que somos personas que fallamos como humanos, cometemos pecados, a veces nos equivocamos, nos resbalamos muchas veces, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que no nos podemos acostumbrar a un estilo de vida de tibieza espiritual o de frialdad espiritual, porque muchas veces uno se acomoda y se acomoda a esa vida muy liviana, muy consciente, mucha cosa que no agrada a Dios. No, tengamos mucho cuidado, que no aceptemos las excusas y mantengamos esa vida donde desagradamos a Dios. No, sino que nuestro carácter espiritual sea fuerte, seamos reverentes, honremos a Dios, demos un buen testimonio, que eso va a agradar al Señor. Me gusta lo que dice 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, oiré yo desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vea, esa humillación nuestra trae bendición a nuestra propia vida, a la vida de nuestra familia, pero aún nuestra ciudad, nuestra nación es bendecida cuando el pueblo de Dios se humilla delante del Dios Todopoderoso. Qué lindo es que a través de la oración y de la humillación de un pueblo, una nación es bendecida. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a esta ciudad de Marlboro hace unos como 24, 26 años, no estoy muy al tanto con el tiempo, pero esta ciudad, por donde quiera habían cantinas, la gente moría muy seguido de borracheras. La gente, mucho accidente así sucedía, la gente endrogada, era otro estilo, como que los cielos estaban cerrados y había mucha inmoralidad, mucho pecado, mucho libertinaje. Y de pronto llegamos como iglesia, al principio éramos poquitos, pero empezamos a orar en las calles, a salir en las noches a orar, a ungir los 4 puntos cardinales de la ciudad. Y empezamos a ver cómo empezó a cambiar, no solamente familias específicas,
sino que empezó a cambiar también la ciudad. Y ahora uno entra a Marlboro y uno siente que los cielos están abiertos. Se siente paz, ya no se ven esas cantinas, esos centros feos que habían antes abiertos, lugares donde se practicaba el pecado de una manera así bien liberal. No, hoy hay como más orden hasta en la ciudad. Y por eso es que el Señor dice que debemos de anhelar la paz, procurar la paz, orar por la paz de la ciudad, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros paz. Entonces somos bendecidos nosotros, pero también es bendecido nuestro territorio. Y ahora que yo los veo a ustedes acá, yo veo que son el resultado de nuestras oraciones. Y no solo ustedes los que estuvieron en la reunión de la mañana, hemos clamado a Dios, nos hemos humillado. Me acuerdo que cuando estábamos en años atrás, que estábamos ahí por la Mechanic, a las 5 de la mañana, como Dios se manifestó de manera sobrenatural, orando, cuando el grupito, no era una iglesia grande, era un grupito de personas orando, muchas manifestaciones sobrenaturales que se manifestaban allí. Habían momentos donde ni siquiera uno hablaba, era como un gemir en el espíritu. Yo me acuerdo que no podía ni siquiera orar, era como un dolor en el corazón por lo que estaba sucediendo en nuestro territorio, pero clamamos a Dios, buscamos a Dios, oramos a Dios, y Dios ha respondido de una manera grande. ¿Se imagina usted si hoy todos nosotros nos uniéramos en ayuno, en oración, en búsqueda, en humillación? ¿Cuánto más no haría Dios con nosotros, a través de nosotros en nuestro territorio? Yo sé que hay mucha necesidad, que es tiempo de volvernos a Dios, de volvernos a la oración. Me dio mucho gusto esta semana que estaba en una de las reuniones y como ustedes saben, estuvimos en el ayuno de los 21 días en enero, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron el ayuno? Algunos estuvieron en ayuno de 21 días, fue de enero 2 al 22. Bueno, yo me fui para Bogotá en esos días, una semana, y allá pues fui muy ministrada, recibí mucho. Y se supone que cuando yo regresara ya acabó el ayuno, ya acabó la oración, ya pues estamos durmiendo, ya normal, ¿verdad? Pero esta semana me di cuenta que la oración no paró, que los hermanos siguen orando a las 5 de la mañana, ya no porque hay un schedule, porque hay un horario o una asignación, sino porque nace en los corazones el deseo de buscar a Dios en la oración. Y me dio tanto gusto porque yo no me había conectado por 2 semanas, como que me desconecté. Yo dije, la oración se acabó. Bueno, cada quien ora por su cuenta, ¿verdad? No me conecté al grupo de Zoom. Pero toda esta semana han seguido orando y yo los felicito, porque así es que vamos a conquistar grandes victorias en el mundo espiritual. Dice la palabra que hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. Así que los felicito, un aplauso a todos esos guerreros de oración que están haciendo la guerra correctamente, amén, a través de la oración. Entonces, arrepentirse es humillarse y abandonar esa mala conducta. Cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, encontramos la historia de un gran hombre de Dios, del rey David. El rey David, dice la palabra que este era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios lo llamó de allá en medio del corral, ¿verdad? De las ovejas que estaba cuidando, sirviendo a su padre. Pero mientras cuidaba esas pocas ovejas, él adoraba a Dios. Y Dios se agradó de la adoración de David, del corazón de David. Y cuando falló Saúl, Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Y Dios lo estableció, lo puso por rey sobre Israel. Pero cuando el tiempo fue transcurriendo, ¿qué pasó? David descuidó su llamamiento. David, en vez de ir a la guerra con el ejército, dice que una mañana se quedó en la terraza del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando y bueno, adulteró, pecó, cayó el gran rey de Israel. Y no solo eso, sino que mandó a matar al esposo de esta mujer. Muchos de ustedes saben esa historia del rey David. Entonces, ¿qué es lo que vemos con David? Que David se volvió en arrepentimiento delante de Dios.
David quebrantó su corazón, clamó, lloró, pidió perdón al Señor. Porque no es que no pequemos, no es que no fallemos, y no estoy hablando de pecar esos grandes, ¿verdad? Pecados, si pecado es chiquito o grande, pero David, pues ante los ojos de nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, wow, qué pecadote el que cometió David. Pero ¿sabe qué? No hay pecado que Dios no perdone. Cuando nosotros nos humillamos, cuando clamamos a Dios, Dios tuvo misericordia de David, perdonó su pecado. Y si vamos al Salmo 51, dice la palabra que David demostró su arrepentimiento en profunda oración delante del Señor. Sabía que él necesitaba a Dios, y en ese salmo él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él se dio cuenta, borra, dice, mis transgresiones. Porque cuando uno va muy largo, muy lejos, ¿verdad? Con el pecado, pues también hay que ir en arrepentimiento y pedir perdón al Señor, pedir misericordia. Y eso fue lo que él hizo. Ese Salmo 51, si usted lo quiere leer en su casa, léalo. Es un salmo tan lindo, donde David clama a Dios que lave su pecado, que lo limpie de su maldad. Él entendió que él había pecado era contra Dios, que había ofendido el señorío de Dios. Y en ese tiempo de humillación, Dios lo restauró. Dios lo cubrió, cubrió su pecado, lo limpió de ese pecado. Y dice la palabra del Señor que, y ese fue el verso último que les dije hace un ratito, que el corazón contrito y humillado, Dios lo perdona, Dios lo recibe, Dios no lo rechaza. Y Dios no rechazó a David mientras él se arrepintió y quebrantó su corazón delante del Señor. Primera Pedro 5:2 dice que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará. O sea, en otras palabras, no dejes o no hagas que Dios te humille. Humíllate tú primero. O digamos, no dejemos que Dios nos humille, sino que humillémonos nosotros delante de Dios. Y cuando eso hacemos, la misericordia de Dios es suficiente. Amén. Entonces, ¿qué hizo este pueblo de Israel? Se arrepintieron, lo primero. Lo segundo, buscaron a Dios, oraron. Y nunca ha habido un despertar espiritual, les decía anteriormente, sin oración, sin búsqueda, ¿verdad? Dice Habacuc 3:2, Señor, he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras. Señor, repítelas en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, y en tu ira ten presente tu gran misericordia. Entonces, Habacuc sabía del gran poder de Dios, cómo se manifestó en diferentes tiempos. En su tiempo, en su época. Nosotros también sabemos que el poder de Dios se ha movido también en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Y yo creo que es hora que como iglesia clamemos a Dios por un despertar espiritual, que la iglesia vuelva a la oración, que la iglesia vuelva a la santidad, que la iglesia vuelva a ese fuego que enciende los corazones y nos lleva a ver no solamente gente transformada, sino también a ver milagros, prodigios, sanidades, el poder de Dios moviéndose de una manera sobrenatural. Y por último, lo tercero, dice que hallaron a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno clama, pero también hay respuesta. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos, no alcanzamos a ver con nuestra mirada natural. Pero Dios tiene planes y grandes sorpresas para nosotros cuando vemos a través de la fe y a través de ese lente espiritual que Dios ha puesto, esas visiones y sueños que Dios pone en nuestro corazón. Oro al Señor que este sea un año de conversiones donde haya gente salva para el reino de Dios, que este sea un año de milagros, de sanidades, de prodigios, que la historia, así como en la historia hemos visto tantos moveres de Dios, que este sea un tiempo del mover de Dios
en la iglesia Emanuel, en las iglesias de nuestro territorio, de esta nación, pero también en nuestras familias. Que nuestra familia entre en un avivamiento, que el venir a la casa de Dios no sea una carga para tus hijos, para tu vida, sino que sea un gozo, una alegría el servir a Dios, ¿verdad? Que amemos esto, que nos apasionemos por la obra del Señor. Históricamente el avivamiento comienza con los jóvenes, jóvenes encendidos, jóvenes específicamente en las universidades, clamando, orando a Dios. Y mientras estudiaba para compartir esta palabra con ustedes hoy, miraba la historia de los avivamientos de Estados Unidos. Y en el año 1636 se fundó la Universidad de Harvard, acá en Boston, Massachusetts. Y dice que esta universidad fue la primera misión de la universidad. Esta universidad de Harvard fue la primera misión de la Universidad de Harvard. Era ser claramente instruidos y considerar bien que el fin principal de nuestra vida y de nuestros estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo les parece la declaración de ellos? Tremenda, ¿verdad? Ser claramente instruidos y considerar bien que el fin principal de nuestra vida y de nuestros estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. Eso era como el lema de ellos, como la declaración que había en esta universidad en el tiempo de su fundación. Una universidad que se fundó con principios cristianos. Pero la Universidad de Yale también dice que tenía este requisito para entrar. Oigan esto: dado que Dios es el dador de toda la sabiduría, cada estudiante, además de su oración privada y secreta, estará presente mañana y tarde para la oración pública. ¿Cómo le parece eso? Qué lindo, ¿verdad? Grandes universidades, pero con el temor de Dios. Se establecieron bajo los principios, los valores cristianos. Vean esta otra universidad, la Universidad de Princeton. Dice que este era el lema de esa universidad: nos mantenemos dispuestos y deseosos de hacer la obra del Señor donde quiera que nos llame, aunque sea en tierras extranjeras. ¿Cómo le parece? Una universidad que entendía que tenía un llamado divino. Y me imagino cuántos misioneros habrán salido de esa universidad. Entonces eso es lo que clamo a Dios en este tiempo, en estos tiempos de oración, de búsqueda de Dios. Que se encienda el fuego en los corazones de cada uno de ustedes que son parte de esta familia Emanuel, de nosotros, de los jóvenes, de las jovencitas. Que el fuego de Dios esté en nuestra generación. Que nuestros corazones estén encendidos y que podamos ser un ejemplo a esta sociedad, ser de bendición a esta sociedad. Billy Graham dijo esto: si un grupo de estudiantes se entrega totalmente a Cristo y comienza a vivir para Cristo, no importa el costo, ustedes podrán cambiar nuestra generación. ¡Wow! ¡Qué lindo! Este gran evangelista Billy Graham entendió esto, que hay poder, que hay unción sobrenatural en los jóvenes cuando se disponen su vida y sus corazones a servir al Señor. Y con esto cierro. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos en el 1984. Yo venía de un hogar cristiano, mis padres están acá, toda la vida he servido a Dios. Yo nací en una iglesia cristiana, pero el ser la esposa del pastor no cabía en mi cabeza. El estar en los zapatos de la esposa del pastor, yo dije jamás. Así que yo no miraba a los pastores para nada. Yo esperaba que Dios me diera un esposo, pero que no fuera pastor pues o líder, simplemente un colaborador, por las malas experiencias que yo vi o que sufrían las esposas de los pastores en una iglesia religiosa y todo esto. Estaba como un poquito perturbada, ¿verdad? En mi mente y mi corazón, pero bueno, llegué a Houston y conocí a mi esposo. Él era cristiano, bien comprometido, pero no era pastor. Yo dije, aleluya, este es. Y me metí en esa relación con mi esposo. Nos casamos en el 84, al final del año, y acabamos de cumplir creo que 38 este año. Y bueno,
pero ni duramos un año casaditos cuando el Señor lo llamó a él al ministerio. Y en ese grupo, en esa iglesia de jóvenes, habían como 270 jóvenes, líderes comprometidos, muchachos así, pero de oración, de búsqueda de Dios. Ahí estaban mis hermanos, un gran montón de jóvenes que ahora los veo de pastores en muchas ciudades de Texas, de diferentes estados de esta nación y en otros países. Muchachos que estaban encendidos por el fuego de Dios. Y cuando el Señor llamó a mi esposo al ministerio, él no estuvo tartamudeando para dejar, o digamos, tutubeando, podríamos decir, para decir: heme aquí, Señor. Cuando se trató de dejar el trabajo para irse a predicar el evangelio, él no vio ninguna excusa, ningún obstáculo. Él se sembró y se metió de lleno a servir al Señor. Y yo, wow, me quedaba mientras estudiaba esa palabra, yo lo recordaba a él y decía: wow, qué pasión había en su corazón. Cómo deseo que esa misma pasión esté en el corazón de los jóvenes en este tiempo. Hoy la gente prefiere no ir a la iglesia, no congregarse, no sacrificar nada. O sea, la gente quiere todo gratis, así como todo rápido, ¿verdad? Como en esta nación todo es rápido, sin dar, sin sembrar nada. Y yo decía: wow, cómo el Señor encendió los corazones de estos que hoy son pastores, ¿verdad? Mayores. Ya mi esposo tiene 60 años, pero a una temprana edad él entregó su vida al servicio de Dios. Y era sembrar todo, era dar todo. No les importaba que tener casa, que tener dinero, que propiedades, que nada, no les importaba nada. Solo les importaba agradar a Dios con sus vidas, dar lo mejor. Y quizás eso fue algo que lo disfrutamos de cierta manera y lo sufrimos de otra parte, porque no teníamos como mucha ayuda financiera. Y mis primeros años de ministerio fue de mucho sufrimiento. Pero doy gracias a Dios por esa pasión que encendió el corazón de mi esposo y por las oraciones de él, que un día también me llevaron a mí a recibir, a aceptar el llamado de Dios y a pararme en la brecha por mis hijos, por mi misma familia, por mis generaciones. Y ahora, cuando los veo a ustedes, veo a todas las iglesias de Emmanuel acá en New England, digo: gracias, Señor, porque eso no se consigue así nomás. Es la misericordia de Dios. Dios llama, pero también la gente tiene que estar dispuesta a decir: heme aquí, Señor. Y él dijo: heme aquí. Hoy veo tantos pastores en Emmanuel, New England, en otros estados, en otras naciones. Todo porque un día determinó no decir no, sino decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Y ese fuego que había en él se encendió en corazones de varios pastores que hoy también sirven al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie hoy y oramos que seas tú ese hombre, esa mujer que se para en la brecha por su familia, por su casa, por sus hijos, por su nación, por su generación? Porque si mi esposo no hubiera estado dispuesto a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ser el sacerdote, yo quiero ser ese profeta en mi casa. Quizás él no entendía la magnitud del compromiso que se estaba echando encima en ese momento, pero aceptó. No sabía la magnitud de las bendiciones que iba a recibir tampoco, porque no lo hizo por ningún interés. No había nada que ofreciera el servir a Dios. Pero saben, Dios no se queda con nada. Cuando lo honramos a Él, cuando le servimos a Él, cuando lo ponemos a Él primero y damos todo lo que podemos dar para su reino, Él también derrama sus bendiciones sobre nosotros. Hoy que veo a mi familia, digo: gracias, Señor, porque un día tomamos la determinación de servir a Dios y Dios nos ha bendecido. Hoy veo a mis hijos por todos lados, unos en Boston predicando, otros acá sirviendo, cantando, adorando. Esta familia es feliz. Nadie viene a la fuerza a la iglesia. Todos andan sin ninguna carga, simplemente sirviendo a Dios. Sus profesiones se han ido a la universidad, se graduaron. Nadie anda buscando cuál es el mejor sueldo. Estos muchachos aquí sirven, no andan detrás pero Dios les provee todo lo que ellos necesitan. Hoy vi a Adrián, el testimonio tan lindo. Yo vi ese milagro.
Y el Señor los ha traído para acá. Yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas. Quiere traer un gran avivamiento a nuestro ministerio, a cada familia representada. Todos ustedes son parte de ese ejército que Dios quiere usar para bendecir no solo su familia, sino a muchas familias que Dios les va a permitir tocar y bendecir. Mientras cantamos esta canción, si usted siente el deseo de acercarse aquí al altar, véngase. Queremos orar por su familia. Queremos clamar a Dios por un avivamiento, por un mover sobrenatural de su espíritu. Queremos que Dios encienda los corazones. Sé que Dios está llamando a muchos jóvenes en este tiempo, porque Dios los quiere usar. No es que Dios los quiere quitar, Dios los quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu matrimonio, tu familia. Solo confía en Él, solo lánzate, siémbrate, da todo lo que tú puedas, y Dios va a hacer el resto. Acércate al altar en esta preciosa mañana. Si no has recibido a Jesús como Salvador y Señor, solamente confiésalo y acércate a Él. Y no importa cómo veniste, dice la palabra: venid a mí, tal como estéis, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El descanso de Dios es permanente. El descanso de Dios es lo que tú necesitas para tener paz, para tener la bendición de Él. Él quiere darte paz, Él quiere darte su bendición. Mientras cantamos, acércate. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. En una voz, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Perdónanos, sánanos, sana nuestra nación. A una voz clamamos Ahí donde tú estás, si tú no has recibido a Jesús como Señor, solo pon tu mano en el corazón. Romanos 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es todo lo que tienes que hacer, confiar tu vida al Señor. Y ahí donde quiera que tú estés, solo pon tu mano en el corazón. Yo te voy a guiar en esta oración. Hazla de corazón, y el milagro del nuevo nacimiento puede ocurrir en tu vida en este mismo momento. Di conmigo: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Sé mi Señor, sé mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, estás seguro que tú has nacido de nuevo el día de hoy. Y me gustaría que como iglesia oremos al Señor en este momento. Si tienes tu familia al lado, tómense de la mano, oremos y confesemos nuestros pecados. Hagamos lo que el pueblo de Israel hizo: se arrepintieron, confesaron sus pecados delante del Señor, y el Señor los perdonó.
El Señor escuchó su oración, porque la misericordia de Dios todavía sigue extendida para con nosotros en este tiempo, en este lugar. Diga conmigo: Señor Jesús, confesamos nuestros pecados delante de ti. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra indolencia. Llevamos hoy a la cruz toda indiferencia espiritual. Clamamos por un avivamiento, que el fuego de Dios encienda nuestros corazones. Oro en esta hora por cada matrimonio aquí representado en el nombre de Jesús. Que el avivamiento llegue a tu casa, a tu familia. En el nombre de Jesús, que la protección divina se manifieste sobre ese matrimonio, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los hijos, sobre cada familia. Padre, enciende los corazones de esta familia, Emmanuel. En el nombre de Jesús, oramos por los jóvenes, para que en el nombre de Jesús cada uno de ellos sea empoderado con esa unción del Espíritu Santo. Que venga un gran avivamiento sobre sus vidas. Padre, oramos por esta generación de niños, por esta generación de prejuveniles. Oramos por los jóvenes. Que venga un gran avivamiento, Señor, sobre nuestro territorio. Tu palabra dice que si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré yo desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, clamamos para que haya sanidad en nuestra tierra. Sana esta ciudad de Marlboro. Sana, Señor, esta ciudad de Worcester, los pueblos de alrededor, Framingham, todo el Metro West, todo este territorio de Massachusetts, New England, esta nación de Estados Unidos. Clamamos por un avivamiento, Señor. Que los hombres se vuelvan a ti, que las mujeres se vuelvan a ti, que los jóvenes, los niños, todas estas generaciones se vuelvan a ti de todo corazón. Y si tú tienes un familiar que no ha conocido a Jesús, clama por él, reclámalo salvo. Dice la palabra que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy oramos por la salvación de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros conocidos. Que la salvación de Dios alcance a cada familiar. Clamamos, Señor, por avivamiento. ¿Qué tal si usted ora con sus propias palabras hoy? Le dice: Señor, envía un avivamiento tal que la gente tenga hambre por tu palabra, que la gente tenga sed de oír tu palabra. Señor, revélate a ellos a través de sueños, revélate a ellos a través de la palabra. Señor, clamamos por un mover sobrenatural del Espíritu de Dios. Que aquellos que han sido llamados para servir en tu casa, en el ministerio, venga esa convicción en su espíritu y pueda haber un compromiso sobrenatural en sus corazones. Que familias enteras te sirvan, te honren, te adoren, Señor. Clamamos por ese mover de Dios en esta iglesia, Emmanuel. Bendigo a cada familia que está representada en esta reunión. Que cada uno de ellos vuelvan a la fe, vuelvan a la santidad, vuelva el temor de Dios a sus corazones. Que toda pereza se vaya, que toda frialdad espiritual caiga. En el nombre de Jesús, que toda sequedad sea quitada, que todo espíritu de muerte espiritual sea quebrantado por el poder de la sangre del Cordero Santo que fue inmolado. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de ruina, todo espíritu de sequedad, todo espíritu de divorcio, todo espíritu de separación matrimonial, todo espíritu
espíritu, Dios mío, que separa la familia, todo espíritu de inmoralidad sexual, de lesbianismo, de homosexualismo, todo espíritu de aborto, de muerte, revocamos toda maldición del diablo que ha venido a nuestro territorio, que está queriendo alcanzar a la familia. Nos paramos en la brecha hoy por la familia de esta nación y reclamamos salvación, reclamamos restauración, hogares restaurados, familias restauradas, sanados, viviendo en la libertad de Cristo. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor. Esta es nuestra oración, despiértanos.